Y bueno, le invito a que vaya preparando su Biblia, por favor, vaya preparándola. En el Salmo 15, verso 1 y 2, nuevamente vamos a leer. Salmo 15, verso 1 y 2, y tenga una disposición de poder escuchar palabra de Dios en este momento. Vamos por el tercer tema, el tercer mensaje de esta serie que se titula Acceso Directo, que está basada sobre el Salmo 15. ¿Lo tiene? Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y bueno, la respuesta ¿cuál es? El que anda en integridad. Y número 2 dice, y hace justicia. El tema de hoy es el que hace justicia. El que hace justicia es aquel que podrá habitar en la casa de Dios. Es el que va a poder ser un morador permanente en el tabernáculo de Dios. El que hace justicia. Mire, los tres distintivos del carácter cristiano que señala esta primer parte del Salmo son integridad, justicia y verdad. Integridad, justicia y verdad. Integridad tiene que ver con ser irreprensibles, ya lo vimos hace unas semanas, tiene que ver con eso. Tiene que ver con irreprensible. Justicia tiene que ver con la manera correcta de hacer las cosas, el hacer bien las cosas. Este salmo fue utilizado por los hebreos en su peregrinaje al templo de Jerusalén. Dios demandaba ciertamente para su pueblo una vida de fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también Dios demandaba algunos requisitos éticos para entrar en comunión con Dios, para poder relacionarse correctamente con el Creador. Ahora, notemos aquí que en este Salmo 15 no hay una mención de ritos o ceremonialismos, sino está apelando a estos principios éticos que implican una obediencia a Dios. Y la obediencia vale más que los ritos. Esto lo dice Primera de Samuel 15:22. Dice, obedecer es mejor que un sacrificio. La ética bíblica no es relativa, no es subjetiva. La ética bíblica no es situacional, es decir, que apela o depende de la situación o las circunstancias o la cultura o la tendencia de una sociedad. La ética bíblica se establece en normas absolutas de integridad, de verdad y de justicia, que es lo que estamos viendo en esta primera parte. Ahora, muchos hemos escuchado el término moralidad y ética. Para algunos son términos sinónimos, parecidos, pero lo cierto es que moral y ética, en cuanto a la estructura gramática, son dos términos diferentes que muchos no podrían diferenciar. Estos dos vocablos, moral y ética, son términos con implicaciones distintas. Por ejemplo, hay algo que se conoce como moral cultural o moral situacional, pero también hay algo que se conoce como una moral bíblica, lo mismo la ética. Hay una ética cultural, pero también hay una ética bíblica. La palabra ética viene del griego ethos y hace referencia a una casilla, a un lugar de estabilidad y permanencia. El verso 5 del Salmo 15 nos transmite este principio sobre lo que es el significado de la ética. ¿Qué dice? El que hace estas cosas permanecerá firme. Entonces, basado en la referencia de lo que significa la palabra ética, lo que a nosotros nos da estabilidad y permanencia, ¿qué es? La palabra de Dios. El cielo y la tierra, las costumbres, las tradiciones van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. El término moralidad o moral viene del griego mores
Y este término sigue una línea relativa, escuche lo que estoy diciendo, una línea relativa, es decir, cambiante, basada sobre el comportamiento y las costumbres de una cultura en un momento de la historia. ¿Qué significa esto? Que algo que fue inmoral ayer, por ejemplo, pudiera ser considerado moral el día de hoy. En ese sentido, la moralidad describe las cosas que son o el comportamiento que busca ser, mientras que la ética, lo que hace la ética es prescribir, es decir, marcar la conducta que debe ser en una sociedad. No lo que procura ser, sino lo que debería ser sobre el establecimiento y el cimiento a la verdad de Dios. La diferencia entonces entre estos dos términos, moral y ética, radica en que la moralidad solamente describe lo que es. Es decir, la moralidad se puede mover sobre la trayectoria de un estándar cultural que puede ser relativo. Moral significa una costumbre en el latín, y una costumbre que consiste en un conjunto de tradiciones, de ideas, de estándares que son elevados a un nivel de normas aceptables. Por ejemplo, en México, hablando sobre la tradición del Día de Muertos, hablando culturalmente, es una costumbre que ha sido elevada a un nivel de una norma que es aceptable por la sociedad. Pero bajo el estándar bíblico no es correcto. ¿Pero qué hace la sociedad? La sociedad lo aprueba. Ese es el estándar cultural relativo que impera en nuestro país. La ética lo que hace es prescribir lo que debería ser, es decir, que la ética lo que hace, sobre todo la ética bíblica, es determinar, no solamente describir, determina las normas de conducta de acuerdo a un principio absoluto, un principio que no sufre alteración con los cambios culturales. La ética cristiana está directamente relacionada con el concepto de la verdad y el origen de la verdad. Tiene que ver más con el carácter y la conducta apropiada, correcta, no con las costumbres, no con la cultura, no con las tendencias. El Salmo 15, por lo tanto, es una respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Esto es lo que el Salmo 15 está respondiendo. ¿Qué es lo que espera Dios de ti y de mí? El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:15, porque la voluntad de Dios es que haciendo el bien, es decir, actuando con justicia, callen la ignorancia de hombres insensatos. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que actuar justamente, con justicia, es vivir de tal manera que nadie pueda dudar del cristianismo por el tipo de vida que tú y yo estamos viviendo, que estamos actuando correctamente, con justicia. Y el apóstol Pedro está enseñando que los cristianos deben vivir de tal manera debe ser su testimonio, que puedan callar las bocas de los críticos del cristianismo. Cuando Plinio, el gobernante de Bitinia, examinó a los cristianos y le reportó a Trajano, el emperador, él tuvo que admitir, aunque este hombre estaba de alguna manera buscando alguna acusación con que condenar a los cristianos del primer siglo, de aquella época, este hombre le dice a Trajano, el emperador: ¿sabes? Estos cristianos
no hay nada en lo cual podamos acusarles. Ellos se obligan mediante un juramento no a cumplir, dice, un fin criminal, sino sus principios los llevan a evitar el robo, el adulterio, nunca violan su palabra, no rechazan un depósito cuando son llamados a reembolsarlo. Él decía, esa es la característica de los cristianos. Y lo que él estaba diciendo es que lo que caracterizaba a los cristianos es que no cometían crímenes, pagaban sus deudas, no hacían nada que lastimara al prójimo. En muchos casos en la primera iglesia, los cristianos se presentaron al mundo como hombres justos, es decir, que hacían lo correcto, que actuaban con integridad, con justicia y con verdad. Y entonces, al ver el mundo que los cristianos se presentaban como hombres que hacían lo correcto, el mundo se apresuraba por encontrar algo de qué acusarlos. Buscaba la oportunidad para poder condenarlos. Y la historia nos dice que la gran mayoría de las veces no encontraban nada, no pudieron acusarlos, no pudieron calumniarlos. Al examinar el caso de cerca sobre alguna acusación contra los cristianos, la mayoría de las veces, dice la historia, salían irreprensibles porque vivían justamente. El apóstol Pablo tuvo esto en mente en las palabras que él habló en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Él dijo lo siguiente, dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, vive de tal manera que no haya críticas válidas. Vive de tal manera que lo que hablen de ti, que sea malo, pueda ser desmentido por tu testimonio, por tu ejemplo. Y luego vemos en el capítulo 3, verso 14, que Pablo dice a Tito dice, y que aprendan, les dice, y que aprendan a mantener buenas obras para que no sean infructíferos. Esas son las cualidades y las características de un cristiano, o deberían ser. El actuar, el que ande en justicia. Mire, la gente, la sociedad, ¿cómo usted cree que evalúan a Dios? ¿En base a qué? En base a lo que usted y yo hacemos. En base a la manera en cómo nosotros estamos viviendo. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Un buen hijo trae honor a su padre por su comportamiento, por su actitud, por su obediencia, por su piedad. Y así como un buen hijo honra al padre y a la madre, de la misma manera el mundo adopta nociones de Dios, principalmente de aquellos que decimos ser cristianos, de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Entonces lo que el mundo hace es leernos a nosotros antes que a la Biblia. Nos leen a nosotros mucho más de lo que a lo mejor pudieran leer en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque ellos nos están viendo. Y muchos de ellos nunca tomarán una Biblia, hablando de los incrédulos. Pero ¿sabe? Pero van a observar lo que hacemos. Mire, es inevitable que seamos criticados. Si hacemos lo bueno, seremos criticados. Y no se diga si hacemos lo malo. Es inevitable la crítica en todos los sentidos. Pero si alguien va a criticarnos,
que nos critiquen de manera injusta, no justa. Que critiquen al cristianismo sin razón, no con razón. Ese es en sí esto es lo que plasma este término, el que anda en justicia. El que anda en justicia podrá entrar en el tabernáculo de Dios. Ahora aquí el salmista David, él utiliza el término justicia, que es una palabra hebrea que es tzedek. Tzedek, así se lee, esa es la palabra hebrea. Esta palabra hace referencia al carácter del cristiano respecto a las relaciones interpersonales. Lo que está diciendo es que el hombre justo va a mostrar su fe mediante una vida en rectitud. Es decir, será algo visible al ojo de los demás. No solo para con Dios, sino para con los hombres, en el sentido de lo que hacemos. La palabra justo describe a un hombre que es obediente a Dios. Uno que lleva una vida marcada por la palabra de Dios. Habla de uno que no es solamente un oidor de la palabra, sino es un hacedor de la palabra, lo lleva a la práctica, no se queda solamente con lo que aprende, sino que lo hace. Y si no hay una doctrina bíblica, no habrá un fundamento para la ética. Esa es la razón por la que tenemos gente en nuestro mundo que tiene problemas con la ética. ¿Por qué razón? Porque no quieren aceptar una base universal. No quieren aceptar un estándar de absolutos, una verdad objetiva. Usted no puede tener ética hasta que tenga una base sólida en la verdad de Dios, en esa verdad que es inmutable, que no cambia, que no se altera, que no evoluciona, que no se transmuta. Esa es la verdad de Dios. Sobre esto Santiago 1, 22 al 25 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, entiéndase, no hacedor de justicia, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este, dice, será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago plasma lo siguiente: dos personas que se miran ante un mismo espejo. La primera persona viene al espejo, mira su reflejo y ¿qué hace? Se retira, se va. Aunque haya visto algo malo en su persona, no es afectado de ninguna manera por lo que acaba de ver. Si traía la cara manchada, si estaba despeinado, si estaba sucio, no le molesta, no le afecta. Si tenía un desperfecto, no le importa. Simplemente sigue su camino como si no hubiera mirado nada en el espejo, y esa es la persona, dice Santiago, que solamente escucha. Ese es el oidor, que está consciente de su pecaminosidad, consciente de su pecado, consciente de sus males, pero no le importa. Sigue su vida, sigue su camino y no hace algo al respecto por cambiar eso. La segunda persona viene al mismo espejo, se mira, se analiza. ¿Y qué sucede? Al ver las imperfecciones, esta segunda persona hace algo al respecto. Esta persona se sigue mirando, no olvida lo que ha visto frente a ese espejo, sino que este hombre pone manos a la obra. Y el espejo, ¿qué es? La palabra de Dios, la que revela la realidad de quiénes somos. Entonces, cuando el hombre viene ante la palabra de Dios, va a llegar una convicción de nuestras fallas.
La palabra de Dios va a exhibir nuestros errores, va a calificar nuestra manera de vivir. Realmente la gente busca solamente maneras de justificar aquello que la Biblia condena, o conductas, o sentimientos, o un proceder, y lo justificamos y decimos, es que esto creo que está bien para mí, y eso es lo más importante. No podemos leer la Biblia sin sentir cómo la Biblia está hablando a nuestra conciencia. Ella está redarguyéndonos, ella está exhortándonos, ella está confrontándonos. La Biblia no debe ser un libro que es simplemente leído. La Biblia ciertamente nos lee a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Y esta verdad es la que va a señalar aquellas áreas que están desagradando a Dios. Y cuando tenemos este conocimiento y este entendimiento de lo que la palabra revela acerca de mí, aquí viene el punto: ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Realmente me importa lo que la palabra de Dios está exhibiendo sobre mí? ¿Me importa lo que la palabra de Dios está señalando respecto a mi falta, a lo mejor, de santidad, o a esos problemas morales, éticos en mi vida personal? Ella va a señalarme, pero ¿cuál va a ser la respuesta ante lo que la verdad está indicando sobre mí? Y mira, hay mucha gente en el mundo que es así. Ellos reciben una confrontación de la verdad de Dios, pero como son autosuficientes, se sienten independientes y no creen que necesitan a Dios, ¿qué sucede? Siguen su camino y siguen viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque dependen de sí mismos. Porque sus almas están envanecidas, son arrogantes, son orgullosos, no pueden ser justos delante de Dios, no son rectos. Sí, puede que hagan buenas obras, puede que ayuden a los más necesitados, pero no tienen un corazón justo. No son rectos en su interior. El Salmo 5, verso 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, dice, no habitará junto a ti. Y añade un paréntesis: el malo no habitará junto a ti a pesar de sus buenas obras, a pesar de sus buenas intenciones, a pesar de su moralidad cultural. Él es un Dios, dice, que no se va a complacer en la maldad, que Él no va a justificar las desavenencias y los desvaríos del ser humano, porque hay una verdad que está redarguyendo, hay un espejo sobre el cual podemos vernos cada mañana para conocer la condición de nuestro corazón. Y el salmista pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquel que hace justicia, dice en esta segunda palabra, aquel que hace justicia. Ahora, ¿qué es practicar la justicia? ¿Qué es practicar la justicia? ¿Sabe? Esto es hacer lo correcto. Es vivir de una manera en conformidad al deseo de Dios, al parámetro de Dios, al estándar de Dios. Cuando usted hace lo correcto, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está actuando con justicia, usted anda justamente. El salmista en el Salmo 143, 10 dijo lo siguiente: enséñame, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esto debe ser una oración para nosotros cada día. Así como recurrimos al espejo cada mañana para peinarnos, las mujeres para maquillarse, para observarse, así la palabra de Dios debe plasmarse también en nuestras vidas. Debemos vernos frente al espejo de la verdad de Dios todos los días y hacer lo que el salmista está diciendo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a vivir con justicia, a andar en rectitud, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta debe ser nuestra oración diaria. Este debe ser el apego de nuestro corazón.
el hacer la voluntad de Dios, el vivir con rectitud, el andar en sus caminos, el amar su verdad. El concepto hebreo de justicia, por lo tanto, basado en este Salmo 15, tiene un fundamento relacional antes que individual. Es decir, Dios había dado la ley a Israel, no para que se usara como una regla o una norma para premiar o castigar a una persona, sino como una expresión de la voluntad de Dios con respecto a las relaciones con nuestro prójimo. Usted coloca a muchas personas, por ejemplo, usted puede colocar a muchas personas de diferentes grupos sociales y culturales en un cuarto grande y las encierra y las mete ahí en ese cuarto y les dice, pues adelante, ámense unos a otros. ¿Qué va a suceder? Al no haber un principio absoluto o una verdad objetiva, ¿sabe qué va a pasar? Como son de diferentes grupos, diferente cultura, diferentes costumbres, diferentes ideologías, ¿sabe qué va a suceder? No sabrán cómo amarse. ¿Por qué razón? Porque no conocen el absoluto del amor. Y el concepto de amor entre ese grupo de personas diferentes, con creencias diferentes, su concepto de amor es subjetivo y relativo. Y podemos suponer lo que va a ocurrir, ¿no? Un hombre de repente ve a una mujer que no es su esposa y va a sentir que la ama. ¿Por qué? Porque un hombre puede pensar que el amor es una cosa y alguien más lo va a contradecir. ¿Por qué? Porque el otro piensa que el amor es otra cosa. Y habrá alguno en ese grupo que diga, no, es que yo solamente puedo amar a mi perrito. Solamente tengo amor para mi perro, para nadie más. Porque los perros son más nobles que los seres humanos. Un concepto de amor tergiversado. Y luego, pues habrá otro que verá a alguien más y dirá, te amo. ¿Pero por qué me amas? Porque me atraes. Me atraes sexualmente, te amo. Y una mujer podrá ver a otra mujer y dirá, siento amor por ti. ¿Se da cuenta? El concepto del amor relativo. No puede haber amor. No se puede entender el concepto del amor porque no hay un absoluto. No hay principios bíblicos, una ética bíblica que pueda apoyar esa base moral. No puede haber una moral correcta sin una teología bíblica. Y es lo mismo que sucede con el mundo. Cada quien establece su propia moral. Cada quien piensa a su manera. Por eso estamos como estamos. Por eso el mundo ha tomado un giro vertiginoso con respecto a los principios de Dios. Porque no aceptan esa verdad absoluta. Entonces el salmista está diciendo, quien hace justicia será un morador permanente en la casa de Dios. ¿Sabe? El que hace justicia es aquel que tiene un absoluto. El que hace justicia es aquel que basa y establece su vida sobre principios bíblicos, sobre la verdad absoluta de Dios. Y él apoya sus costumbres, sus ideas, sus tradiciones sobre esa base bíblica. Entonces, ¿por qué quien hace justicia será un morador permanente en la casa de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Por qué dice esto el salmista? Porque es alguien que va a fundamentar su carácter en la palabra de Dios. Porque es alguien que se va a fundamentar en el carácter de Dios mismo. Ese es el justo. Ese es el justo. El salmista declara que Dios ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, el Salmo 33:5. También dice el Salmo 56 que los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Entonces veamos cómo el amor de Dios da lugar a su justicia para el mundo.
Él ama a las personas, ¿cuántos saben esto? Él ama a las personas. Y por esa razón Él ha establecido esa justicia, esa ética bíblica para tratarnos correctamente los unos a los otros. ¿Por qué? Porque también hay maneras malas de no tratarnos correctamente. Y sobre eso se rige la sociedad actualmente. Dios ha mostrado su amor por nosotros, haciendo justicia por nuestros pecados a través de Jesús, dice la Biblia. Y la justicia está relacionada con el amor. Si alguien dice que es justo, alguien dice ser justo, ¿qué va a hacer? Amará a sus semejantes, hará lo correcto, vivirá adecuadamente de acuerdo al estándar de Dios. En cambio, si usted dice ser justo, pero usted maltrata, difama, engaña, miente, tergiversa la verdad, usted no es una persona que está actuando correctamente. Usted está obrando injustamente. Ahora, cuando usted maltrata a una persona, no está tratando a esa persona de la manera como es amada por Dios. Y eso es injusticia. Si usted la difama, si usted la acosa, si usted la agrede, usted está atentando contra alguien que Dios ama, que Dios estima. Y eso es injusto. A eso nos lleva esta palabra. Por eso el término sedek en el original tiene que ver con la relación interpersonal. En este sentido es que se utiliza esta palabra hebrea sedek. Cuando destruimos la dignidad de una persona, cuando destruimos la dignidad que una persona tiene, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando injustamente. Estamos atentando contra alguien que Dios ama profundamente y estamos cometiendo injusticia contra nuestro prójimo de esa manera. Y hay muchas maneras, hay muchas formas en cómo podemos cometer injusticia. Normalmente el término injusticia lo relacionamos a un criminal en la cárcel, o a un violador, o a un homicida. Pero, ¿qué me dicen cuando un esposo denigra a su esposa? ¿Qué me dicen de un esposo cuando es áspero con su mujer? Que la maltrata verbalmente, la critica, la denigra, le da continuas amenazas de abandonarla para poder controlarla. Eso es actuar con injusticia. O también cuando un padre maltrata a su hijo y le deja su cuerpo marcado por los golpes, está cometiendo injusticia. O cuando el dueño de un negocio está siendo mezquino en cuanto al salario de sus empleados para enriquecerse, está siendo injusto, porque está afectando al prójimo, a los demás. ¿O qué me dicen de lo siguiente? Cuando un hombre cambia de género y adquiere una identidad femenina, está actuando injustamente contra su propio cuerpo. El Señor está en contra de la injusticia porque Él se identifica por amor con quienes son agraviados. Y el amor de Dios es más que un consuelo o es más que una confrontación. El amor de Dios tiene voz a través de la justicia. 1 Corintios 13 nos dice que el amor no se goza ¿de qué? De la injusticia. Eclesiastés 4.1 dice... Eclesiastés 4.1 dice lo siguiente, el predicador, el escritor Salomón dice, entonces dice, yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Es decir, él observaba todas las injusticias que sucedían a su alrededor y que eran una realidad en la vida de una sociedad. Y después dice el escritor lo siguiente, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara, y en mano de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. Eso es actuar con injusticia, eso es lo que predomina en el mundo actualmente. Sí, vemos cómo hay gente oprimida, y así como hay gente oprimida, entendemos
que hay personas que están oprimiendo. Algunos grupos de la sociedad son más oprimidos que otros. Por lo que Dios dice constantemente a su pueblo que procuren actuar con justicia contra aquellos que son oprimidos. Por ejemplo, 4 grupos se mencionan regularmente de esta manera a lo largo del Antiguo Testamento, que son las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Al citarlos, Dios declara que Él está a favor de los vulnerables, que Él está con ellos y que Dios toma en serio cuando los hermanos, por ejemplo, en la fe, se están oprimiendo unos a otros. Cuando las personas se tratan de manera inapropiada, estamos actuando con injusticia. Deuteronomio 27:19 dice, con respecto a las leyes que el Señor daba a su pueblo, Él les dice lo siguiente: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, así sea. Vea, estas son las personas por las cuales Dios se preocupa y a las cuales también Dios cuida, y Él nos dice que nosotros debemos actuar con un corazón justo con ellos, hacer lo correcto, andar debidamente. Proverbios 22, verso 22 al 23 dice, no robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los despojan. Eso es actuar con injusticia. Y el Señor está diciendo, si tú aplastas al pobre, te aplastaré a ti también. Si tú estás oprimiendo a tu esposa, yo te oprimiré a ti. Es lo que señala estas palabras. Entonces, no es bueno, y aquí es donde evaluamos precisamente nuestra condición, no es bueno estar en la categoría de ser un opresor. Hay más bendición en ser el oprimido. Es lo que está señalando aquí. Hay que actuar con un corazón justo. Entonces, nuestra manera de tratar a las personas es la manera en cómo estamos tratando al Señor. Es lo que está señalando aquí. Cuando pecamos contra los demás, ¿contra quién pecamos? Principalmente contra Dios. Por ejemplo, David abusó notoriamente de su poder para cometer adulterio con Betsabé, pero su pecado lo llevó aún más allá. ¿Por qué razón? Porque él cometió un homicidio con su esposo, el esposo de Betsabé, Urías. No solamente David cometió el pecado de adulterio, sino también cometió el pecado de asesinato para ocultar su falta. Aquí David se constituye como el opresor, el que había oprimido. Y vemos en la historia que él tuvo que afrontar, cuando él fue confrontado, él tuvo que afrontar el gran maltrato, la gran opresión que él había infligido a otros. ¿Por qué? Porque David había actuado con injusticia y Dios se lo tomó en cuenta, y las consecuencias las conocemos de esos pecados de David, todo lo que se sobrevino sobre su vida. Y cuando David clama en arrepentimiento contra Dios, él reconoce, él se humilla. Salmo 51:4, él dice, Señor, ahora entiendo que contra ti, solamente contra ti, yo he pecado. Entonces, cuando nosotros oprimimos, cuando nosotros actuamos indebidamente con alguien, estamos pecando directamente contra Dios. Es lo que señala aquí la Escritura. No podemos justificarnos y decir, como lo he escuchado tantas veces, es que yo he sido indebidamente tratada, es que yo he sido injustamente tratada en mi vida, fui oprimida por muchas personas, fui atacado, fui calumniado, fui criticado. Y pareciera que la manera en cómo fuimos tratados por otros justifica que nosotros actuemos de la misma manera. Pero debemos recordar que nosotros también pecamos al oprimir a otros. Entonces,
Puede ser que nosotros hayamos sido oprimidos injustamente, pero también si somos humildes debemos reconocer que en algún momento de nuestra vida hemos oprimido a otros. Puede ser al esposo, puede ser a la esposa, pueden ser a los hijos, puede ser a un compañero de trabajo, alguien de tu confianza. Y hay culpa también en nuestro corazón con respecto a esto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, todos hemos oprimido a otros, todos hemos pecado contra otros. A veces decimos, bueno, si tan solo esa persona no hubiera pecado contra mí, yo no sería así. No podemos justificarnos sobre este tipo de pensamiento. Es que si él no hubiera hecho algo malo en contra de mí, yo no le hubiera respondido de la misma manera. Pero lo hice por lo que él me hizo a mí. Eso es incorrecto. ¿Cuántos matrimonios sucede este cuadro, esta situación? Es que él me engañó. Entonces, yo debía hacer algo. Y yo también lo engañé para estar parejos, ¿no? ¿Se da cuenta? Somos oprimidos, pero también la naturaleza humana, pecaminosa, tiende a responder de la misma manera. Y así estamos, así vive nuestra sociedad. Si no hubieran pecado en contra de mí, si no hubieran hecho algo injusto hacia mí, yo no hubiera pecado contra mi pareja, yo no hubiera hecho esto contra mis padres o hacia mis hijos o hacia mis amigos. La Biblia nos enseña que Dios no nos da la posibilidad de justificarnos o excusarnos por algo malo que nos hicieron. Es Dios quien nos hace responsables por cómo nosotros estamos tratando a los demás. Somos responsables de nuestros actos. Ahora, Dios no nos hace responsables por cómo otros pecaron contra nosotros, pero sí nos hará responsables en cómo nosotros estamos pecando en contra de nuestro prójimo, en contra de otra persona. Él nos hará responsables por cómo hemos respondido nosotros a aquellos que han pecado contra nuestras vidas. Y eso aplica para el hombre, para la mujer, eso aplica para los jóvenes, para los adolescentes, eso aplica para todos, padres, matrimonio, esposa, hijos, aplica para todos. El ser tratado injustamente no justifica que yo voy a actuar injustamente contra otras personas. El ser tratado indebidamente no justifica el mal que yo puedo hacerle a otra persona, calumniándola, humillándola, criticándola, desacreditándola. Y aquí es donde evaluamos cómo estamos en este aspecto, ¿no? ¿Has hecho injusticia con tu esposa? ¿Has hecho injusticia contra tu esposo? ¿Has hecho injusticia con tus hijos? ¿Has hecho injusticia a otros hablando con chismes, con palabras desagradables, divulgando mentiras o simplemente acusándoles? Simplemente señalándolos. ¿Has hecho injusticia contra alguien más? Ahora, la justicia de Dios se manifiesta sobre nuestros corazones y por esa razón leemos ese Salmo 15 que la vida cristiana, la vida práctica, la vida ética del cristiano debe ser actuar con un corazón justo ante los demás. La justicia de Dios debe dar lugar también a nuestra justicia. Después de que el Señor libera a Israel de la esclavitud en Egipto, vemos cómo Moisés le ordenó al pueblo lo siguiente en Éxodo 22, 21 al 22. Dice, y al extranjero no lo vas a engañar, no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuiste también en la tierra de Egipto, y a ninguna viuda ni huérfano afligirás. El pueblo de Israel recibió la orden de hacer esto como un recordatorio de que Dios los había liberado de la injusticia en Egipto. Y el Señor les dice, así como ustedes fueron liberados del opresor, no deben ustedes oprimir al extranjero.
No deben ustedes angustiar a la viuda ni a los huérfanos. Tengan un corazón justo, hagan lo correcto con ellos. Sean compasivos, sean amorosos, sean amables. En otras palabras, Israel fue llamado a hacer esto porque Dios ama, Dios busca y quiere y desea que su pueblo actúe con amor, con justicia, con rectitud, en medio de un mundo, de una sociedad que está desgarrada por el pecado. Y aquí es donde el Señor nos llama a participar de esta justicia. Isaías 1:17 dice: buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Lo cual esto que señala Isaías 1:17 es más que hacer algo bueno por alguien. Más bien es la manera en cómo nosotros mostramos el carácter mismo de Dios a través de estas actitudes, a través de estas obras. Entonces, el ser justo es tener un carácter conforme al de Dios. Es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El Salmo 103:6 dice: el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Ahora, este principio de justicia no se limita al Antiguo Testamento. La palabra justicia en el Nuevo Testamento es la palabra griega dikaisune, y aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Algunas veces esta palabra es traducida como justicia, otras veces esta palabra es traducida a hacer el bien, pero es la misma palabra. Por ejemplo, en Mateo 5:10 Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? De la justicia. Este verso, estas palabras de Jesús pueden leerse también de la siguiente manera: por causa de hacer el bien. Una versión dice: por causa de hacer lo correcto. Pablo lo dijo en Efesios 5:9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, esta palabra que Jesús dice, hablando sobre bienaventurados los que padecen persecución por causa de hacer lo correcto, de hacer lo que es justo, de hacer el bien, tiene sentido en nuestros días. ¿Acaso no hemos escuchado, sobre todo en este tiempo, hablar de alguien que ha sido censurado, por ejemplo, hablando en redes sociales, por defender lo que es justo? Por hablar lo que es correcto, lo que es bueno, que es justo, que es correcto, que es bueno, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Por ejemplo, como cristianos defendemos la vida y no el aborto. Eso es lo correcto. ¿Está de acuerdo? Eso es lo correcto. Eso es tener un corazón justo. Defendemos la verdad del matrimonio de acuerdo al diseño de Dios, hombre y mujer. Así fue como Dios los creó. Si usted se opone a la injusticia en nuestro mundo, usted va a encontrar oposición inmediata. No espere que el mundo le aplauda, no espere que el mundo le felicite y reconozca sus agallas de poder seguir levantando la verdad. No, lo que el mundo va a hacer es, lo van a censurar, lo van a atacar, lo van a ridiculizar. Primera de Pedro 3:14 dice: pero aún dice, si sufrís por causa de la justicia, es decir, si el motivo de tu sufrimiento, de tu persecución, de ese ataque, de esa censura, de ser ridiculizado es por causa de hacer lo bueno, de hacer lo que es correcto, el apóstol Pedro dice: considérate un hombre dichoso y no tengas temor, no retrocedas, no tengas miedo de ellos, no te turbes. Eso es tener un corazón justo en estos tiempos. El no declinar, el no claudicar. Entonces el Salmo 15 no es una medición de cómo es nuestra moral humana. Sea cual sea el grado de moral de alguien, eso no brinda acceso directo a la casa de Dios. Usted podría ser el fariseo más moral sobre todo Israel. Usted podría ser el rabino más moral de todo el país. Usted podría ser el político más moral de una nación. Usted pudiera
empezar a partir de ahí, pero si usted no tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios, por muy moral que usted sea, eso no le va a servir de nada. Aún usted puede ser el cristiano que vive de una manera moral, con justicia propia y hacer buenas obras hacia los demás, pero eso no le va a dar entrada en el reino de los cielos, a menos, escuche, a menos que usted se haya reconciliado con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Y después, si usted se ha reconciliado con Dios mediante Jesucristo, usted, dice la Biblia, se va a volver una nueva criatura en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, las conductas, las costumbres, las tradiciones antiguas, ahora son reemplazadas por las nuevas, ahora en Jesús. Y no confundamos el ser justo con ser moral. Ya esto lo expliqué un poquito al principio, ¿no? El término moral sigue una línea relativa, acorde a las tradiciones, a las costumbres y las tendencias sociales. No confundamos ser justo con ser moral. Jesús, por ejemplo, Él confrontó de frente a la gente más moral a nivel superficial en su mundo. ¿Quiénes eran las personas más morales en su tiempo? Eran los religiosos, eran los fariseos, los escribas. ¿Y sabe cómo Jesús los confrontó? Él utilizó las palabras más fuertes, palabras ásperas, palabras intensas en contra de esa derecha religiosa de su tiempo, porque su moral estaba obstaculizando la verdad de Dios. Mateo 23, Jesús se dirigió a los líderes religiosos de su época, que repito, eran las personas más morales, las personas más buenas en el sentido de justicia propia. Era la gente, esa gente era los que guardaban de manera minuciosa la ley de Dios, la tradición humana, los ceremonialismos. Esa gente se destacaba por su moral religiosa. Pero en el versículo 13 de Mateo 23, vea cómo Jesús los confronta y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Esa palabra "ay" significa o apela a juicio, a condenación. Y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y luego les señala: hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y luego el verso 14 dice: ¡ay de vosotros, nuevamente, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso dice: recibirán mayor condenación. Y luego dice posteriormente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y así sigue el resto de todo el capítulo. Y vea cómo Jesús, qué tipo de palabras Él utilizó contra estos hombres, que eran morales en su tiempo, de acuerdo a las costumbres de la época. Ahora, notamos en la Biblia que Jesús nunca utilizó palabras como esas contra los que eran expulsados, contra los que eran menospreciados, contra los aislados por la sociedad. Él nunca utilizó palabras como esas contra las prostitutas, ni contra los criminales, ni contra los marginados. Y yo pregunto lo siguiente: ¿cómo trataría Jesús a los homosexuales de nuestra época? ¿Cómo trató a una prostituta o cómo trató a un fariseo? Evalúelo. Aquí es donde evaluamos nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo estamos tratando a esa gente? Jesús no fue áspero con los marginados. Él no trató así a los pecadores. Al contrario, Jesús pasó tiempo con ellos. Él enseñó, Él instruyó con paciencia a la escoria de su época, a los recaudadores de impuestos. ¿Y los morales de esa época qué decían de Jesús? Que Él era un glotón, que Él era un borracho, que Él era amigo de recaudadores de impuestos y pecadores.
Y a estos eran los que Jesús más censuraba por su hipocresía. Entonces, lo vuelvo a decir de esta manera. Usted puede volverse una persona muy moral en el sentido de tradiciones, costumbres, cultura y tendencias de nuestro tiempo. Y sí, usted puede cambiar. Usted puede, por ejemplo, si antes era un borracho, usted puede dejar de tomar, dejar de emborracharse, puede progresar en ese sentido moralmente. Usted puede decidir por voluntad propia alejarse de esa vida inmoral o esa vida indecente y comenzar una vida mejor en ese sentido, meramente, repito, moral, una vida más limpia, una vida más honesta, y está bien, pero eso no va a servirle de nada con respecto a su relación con Cristo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos un corazón justo. Eso es lo que necesitamos para poder vivir una ética bíblica. Esto es lo que el salmista está refiriendo. Entonces, el mensaje bíblico, y esto es importante que lo escuche, el mensaje bíblico no es que la humanidad está dividida entre los morales y los inmorales, o que la humanidad está dividida entre los buenos y los malos, o que la humanidad está fragmentada entre los ricos y los pobres. El mensaje de la Biblia es que tanto ricos y pobres han pecado, que tanto morales e inmorales han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay división. La Biblia claramente dice, todos han pecado, todos han hecho lo impío, todos han hecho lo malo delante de Dios. No es cuestión de una moral cultural, no habla de eso. Y la respuesta claramente que la Biblia nos da ante este problema del ser humano es que si llegamos a ser justos, si llegamos a tener un corazón justo, es simplemente porque Dios en su bondad, a través de Jesús, Él ha perdonado todos nuestros pecados. Y como dice Habacuc, y el justo vivirá únicamente por la fe. Entonces, ser justo es uno que es aceptable para Dios. Noé es la primera persona en la Biblia que se llama justo o justa. Dice la Biblia en Génesis 6, verso 9, que Noé era un hombre justo. Dice, irreprensible en su generación, Noé caminó con Dios. Y aquí vemos los dos aspectos de ser justo: hacer lo correcto, que es irreprensible, y tener una relación con Dios, es decir, caminar con Dios. Acerca de Abraham se nos dice este mismo punto: y él creyó al Señor y él lo contó por justicia, Romanos 4:3. Entonces, si queremos un cambio, ¿cuál es el medio? La moralidad no salva a nadie, la moralidad no demanda la bendición de Dios. El justo por la fe vivirá. Ser cristiano no es solamente ejercer una influencia moral en este mundo, sino es ser un testimonio de la verdad. Esto es, mire, y estoy terminando, hace años nadie cuestionaría que el aborto era ilegal, nadie. Ahora las cosas son diferentes. Han cambiado las leyes, ha cambiado la moral. El estándar de la sociedad actual no es el mismo de hace 40 años. Y la moral respecto al aborto cambió con la ideología de la sociedad. Y es lo que la Biblia claramente nos está diciendo: no podemos establecer nuestra justicia sobre la moral humana o el precepto humano, sino sobre la verdad de Dios. Y en el momento en que el hombre hace a un lado la palabra de Dios, ese hombre está en un proceso de una aceptación inclusiva. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros comenzamos a estirar los límites de las normas bíblicas, comienza a perder rigidez y se hace flexible y se adapta a todos. Y no es así la verdad de Dios. Cristianos que terminan sucumbiendo a las presiones e influencias de este mundo relativo, que despliegan tolerancia hasta el punto de ser permisivos y de aceptar conductas inapropiadas. Cuando se es incapaz de obrar con justicia, va a comenzar un proceso de secularización en nuestro corazón, que no es otra cosa más que el rechazo
a las normas establecidas por Dios. Y al rato terminaremos negando la existencia de Dios y entonces la moralidad y la ética bíblica automáticamente van a desaparecer de la conducta humana y terminaremos cayendo bajo la esclavitud de un relativismo interminable de preceptos, de ideas, de conceptos. Mire, hubo un tiempo en la historia en que no existía la necesidad de crear un conjunto de normas que rigieran la conducta del ser humano, es decir, la ética. ¿Sabe por qué? Porque las personas tenían la Biblia como la norma absoluta y sus principios regían la ética de los hombres. Y esto no debe de extrañarnos porque la Biblia contiene todo lo que nosotros necesitamos para poder conducirnos con rectitud en la vida. Pero ¿qué sucedió? El hombre abandonó la palabra de Dios. Y ahí es donde comenzaron todos los problemas para la humanidad. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, así como el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento, reflejan el carácter moral de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Y aquí entra también el Salmo 15. Si nosotros tomamos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, el Sermón del Monte, el Salmo 15, tendríamos lo suficiente para saber cómo debemos vivir justamente. Jesús lo resumió de esta manera cuando Él dijo, en Mateo 22, 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, esto es andar en justicia, esto es tener un corazón justo delante de Dios. Si nos dedicáramos a estos mandamientos correctamente, ¿sabe? No necesitaríamos nada más para poder vivir de la manera como a Dios le agrada. Eso es tener un corazón justo delante de Dios. El hacer lo correcto, el vivir de una manera que sea buena y aceptable para Dios. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que en este día tú nos has hablado con respecto a la justicia. Hoy entendemos que el andar en justicia no es la adaptación.